pues bueno, vamos a hacer, probablemente pues para algunos, pero quiero empezar bien suave. Vamos a contar, pues primero vamos a contar varios objetos. Entonces primero hagamos un ejercicio que va a ser, contemos el número de subconjuntos de n del tamaño k. Yo escribí chiquito, perdón, voy a escribir más grande. Entonces, bueno, pues muchas veces uno ya sabe, no sé si saben o no saben qué es, no sé, ¿alguien sabe qué es? ¿Nadie sabe? ¿Qué? ¿O cómo se puede contar? ¿Alguien debe saber? ¿Ni idea? ¿NK? ¿N chusca? Sí, pero lo que pues está bien, N chusca, está muy bien. N chusca. La respuesta. Y la forma en la que, pues una forma en la que uno cuenta esto es, uno puede pensar en tener algo como un algoritmo. O sea, hay muchas formas de contar, y eso está muy chiquito. Y el algoritmo es sencillo en este caso, pero es útil. Entonces el algoritmo, uno puede decir, es, bueno, entonces quiero construir un subconjunto, entonces lo que puedo hacer en el primer paso del algoritmo es escoger un elemento entre las n posibilidades, entonces puedo escoger, escojo un elemento n, y pues ahí hay n posibilidades. Después, en el segundo paso, tengo que escoger el segundo elemento, y ahora solamente tengo n-1 posibilidades, y uno sigue así y uno los multiplica, y si uno hace esa multiplicación llega a n chusca, o sea, n chusca, con la combinación de n y k, no sé qué. Español no va a ser perfecto, a pesar de que debería, perdón. Pero va a ser simplemente n por n-1, por n-2, hasta n-k más 1. ¿Sí? Entonces sí, eso es, pues los que lo saben, esto es muy básico, y los que no, pues no sé, se los dejo ahí. Pero ahora pensemos, entonces a esto va a haber un análogo geométrico que vamos a aprender después. Y ahora pensemos... Laura. ¿Sí? Pero subconjuntos toca sin importar el orden, entonces toca... Ah, sí, espera, ¿cómo así? Me falta dividir, ¿por qué? K factorial. Porque ahí como escoges primero Sí. uno, segundo otro, cambia. Tienes razón, gracias. Entonces esto es porque el orden, mi algoritmo no es perfecto, porque el orden... Ah, pues esta división. El orden... no importa, orden de los elementos no importa. Gracias. Comentarios. Ahora voy a definir un análogo a una variedad bandera, o sea, una variedad bandera, o sea, la combinatoria de la variedad bandera en cierta forma. Entonces, una bandera de subconjuntos de subconjuntos de n, lo voy a definir hasta que va a ser una cadena creciente de subconjuntos. Entonces la voy a denotar como con un puntico ahí abajo, y lo que esto va a hacer simplemente es una cadena. Entonces tengo un subconjunto de tamaño 1 que está contenido propiamente en un subconjunto de tamaño 2, etcétera, hasta que uno llega
a un subconjunto de tamaño n, que tiene que ser n. Entonces, es en cierta forma una generalización, pues, o no una generalización, coger muchos de esos conjuntos y organizarlos en cadenas. Entonces, ahora vamos a repetir este ejercicio, pero ahora con esto. Entonces, el segundo ejercicio es, pues contemos. Entonces, ahora, pues lo que podemos hacer es coger un proceso parecido y afortunadamente el orden ahí, si lo que hacemos bien, no va a importar. Entonces, pues escojamos una notación, entonces, digamos que TI va a ser el conjunto de T1, T2, hasta TI. Y el algoritmo, pues lo que podemos hacer, ¿cómo podemos empezar? Escoger qué va a ser T1. Primero, y entonces, ¿de cuántas maneras podemos escoger T1? Dos a la n, exacto. Pero T1, es una buena pregunta. ¿Qué tamaño tiene T1? O sea, T1 acá es un poco implícito, pero acá está implícito que T1 tiene que tener tamaño 1, T2 tiene que tener tamaño 2, T3 así, etc. Entonces voy a anotar eso aquí abajo. Acá, T1 tiene tamaño 1. ¿Cierto? Entonces, cuando quiero escoger T1, tengo que escoger un subconjunto de este que tenga tamaño 1. ¿Y en cuántas maneras lo puedo hacer? N. Y acá no me tengo que preocupar del orden porque solo hay un elemento. Bueno, entonces ahora, ¿qué puedo hacer? Mi segundo paso es lo que es natural. Pues listo, podría irme y escoger Tn, pero escojamos T2. Vamos creciendo. Y ahora para escoger T2, pues ya hay parte de T2 que está determinado, ¿cierto? T2 es lo que escogimos acá, y tenemos que escoger otro elemento que va a ir en T2, o sea, el T2 chiquito. Entonces, ¿sí? Pues para escoger T2 hay que escoger, es lo mismo que escoger T2 chiquito y definir, pues si uno quiere ser muy preciso, definir T2 como la unión de T1 con T2 chiquito. Y ahora, ¿cuántas opciones hay para T2 chiquito? Sí, exacto, n-1. ¿Cierto? Entonces uno se imagina en el tercer paso cuántas maneras puedo escoger T3. Vamos a escoger T3, ¿de cuántas maneras? n-2 y etc. ¿Cierto? n-2 maneras. Entonces ahí, y preguntémonos, ¿el orden importa o no? O sea, si lo hiciera de otra manera, pues no, porque T1 está determinado, o sea, en este caso no me tengo que preocupar por esto. Esto me va a determinar una cadena única. El problema acá era que yo podía escoger elementos de una forma distinta y resultar con el mismo subconjunto, pero acá no. Entonces, basado en eso, vemos pues cuál va a ser la cuenta. Simplemente multiplico esos números. La respuesta va a ser, bueno, voy a escribir acá. En total tenemos, bueno, tal vez no tengo suficiente espacio, pero va a ser lo que pues, llamamos n factorial, que es n por n-1 hasta 1. Entonces, lo que quiero hacer ahora es, pues vamos a pasar un rato largo cuando hagamos simetría,
escogiendo representantes. Y entonces, pero antes de llegar a la geometría, pensemos en una forma útil de representar estas cadenas. Entonces, no sé, pero pues puede que para algunos este número sea familiar, que cuenta algo, que cuenta permutaciones, ¿cierto? Entonces pensemos cómo podemos interpretar esto como una permutación. Pero voy a escribir la definición por si acaso alguien no sabe qué es una permutación. Entonces, definamos. Aunque Nantel ya habló un poquito de permutaciones, las definió. Él dijo biyección, pero yo las quiero llamar permutación. Son las permutaciones de n. Y pues, y la notación que voy a usar acá, ojalá cuadre con Nantel, pero no lo sé. Voy a llamar Sn, va a ser el conjunto de permutaciones. Listo. Sn. Pues la notación que quiero usar, porque uno puede, pues es bueno introducir la notación de la one line notation, una línea, permutaciones en una línea. Entonces, pues en vez de escribir sigma, o pues una forma alternativa de escribir sigma, es que voy a codificarla como sigma, uno también la puede escribir como sigma de 1, como sigma de 2. Entonces hagamos un ejemplo. Digamos, si tenemos la permutación que manda 1 a 2, 2 a 4, 3 a 1 y 4 a 3. Entonces, en una línea lo escribiríamos como 2, 4, 1, 3. Con comas o sin comas ahí. Probablemente voy a dejar de escribir comas en algún momento, pero en una notación, sigma es igual a 2, 4, 1, 3. Las comas son opcionales. Entonces, pues algo que habíamos discutido es lo siguiente. Tenemos note que el tamaño, el número de inyecciones de n, o permutaciones de n, es n factorial. Y pues uno lo puede demostrar directamente, y de hecho la demostración se sentiría muy parecida a esto, puede ser un algoritmo parecido, pero otra forma de mostrarlo es con biyecciones. Entonces, entonces tenemos, pues lo voy a llamar que una proposición, que existe una biyección entre Sn y el conjunto de banderas de de subconjuntos de n. No hemos hablado de otras banderas, entonces por ahora está. Entonces, ¿cuál es la idea de la biyección? La idea es la siguiente: cuando tienes una permutación sigma, uno la puede mandar a, pues, ¿cuál bandera se nos puede ocurrir? Queremos una cadena ascendiente de subconjuntos. ¿Y cuál sería de pronto una natural? Digamos que podría ser T1. Sigma de 1. ¿Cierto? O sea, esto es un poco arbitrario, pero a la vez es natural, ¿no? Que va a estar contenido en, que sería natural para T2.
Entonces, y estas pues van a ser muy importantes. Entonces las voy a introducir la siguiente notación. Voy a definir T de sigma, en vez de tener un punto, voy a definir T sub sigma, va a ser la bandera que tiene sigma de 1, contenido, la que acabamos de definir. Entonces, esas las vamos a hacer. Y entonces, esto es una, pues bueno, no hice la demostración completa porque acá les dije un mapa, entonces, pero uno podría demostrar que este mapa es una biyección, o sea, es inyectivo y sobreyectivo. Y si uno hace eso, es una forma de demostrar que esto es n factorial. Pero bueno, ese no era el punto era hablar de esta correspondencia. Entonces, ahora vamos a empezar a definir unos objetos nuevos. Entonces, pues hablamos de los subcómputos y eso va a tener un análogo geométrico. Hablamos de cadenas, que eso va a ser en cierta forma análogo, o sea, el análogo geométrico a estas banderas va a ser la variedad bandera. Y después vamos a definir unos subcómputos de la variedad bandera. Entonces quiero hablar de sus análogos en una forma combinatoria. Para eso me toca definir una función que es un poco extraña. Pero, y antes de eso, esto es bueno, tenemos varias notaciones. La segunda notación que quiero incorporar es la matriz de permutaciones o matrices de permutaciones. Y acá hay que tener cuidado, o sea, si van a eco y alguien habla de estas matrices, tengan cuidado que de pronto las convenciones son distintas. Pero esta es la convención que vamos a usar y es, entonces, tenemos una permutación sigma. Entonces vamos a definir P sigma, va a ser una matriz de n por n, que n por n, tal que tenemos dos opciones para la entrada y j. Entonces la entrada I, J va a ser 0 o 1, dependiendo de la permutación. Entonces hagamos un ejemplo porque, a decir verdad, pues sí, esta es la definición. Uno le habla a un computador, así es como se la define, pero es más fácil con un ejemplo. Entonces, el ejemplo, tenemos el sigma que vamos a usar bastante. Sigma 2, 4, 1, 3. Y entonces la permutación va a ser, está bueno. La matriz, o sea, P sub sigma, va a ser igual a, entonces, voy a escribir en el lado un par de cositas. Quiero ponerle los nombres de las filas y de las columnas. Entonces, en la primera columna tenemos un 1 en la posición 2, porque sigma de 1 es 2. Entonces, similarmente, ¿en qué fila va a estar el 1 en esta columna? 4. La 4.
esta va a estar en A3. Entonces, como... Laura, Sí, ahí están diciendo que en la tercera vez. está mal, sí. Gracias. Ahora sí, ¿cierto? Listo. Entonces esa es la convención que vamos a usar. Y ahora, usando esto, vamos a definir unos espacios que van a tener un análogo geométrico, y la forma en la que lo vamos a definir, para eso vamos a tener que mirar rangos, o no rangos, todo pues es análogo a rango, pero hablemos en términos combinatorios. Voy a definir una función que va a ser R sub sigma con una flechita hacia arriba, y R va a ser de rango, pero como por ahora no nos tenemos que preocupar. Pues digamos realmente de dónde va. Esta función va de n cross n a n, y la forma en la que la vamos a definir es entonces, cuando escribimos I, J, lo que va a ser el número de unos entonces, esta es la matriz P sigma, y vamos a escoger una submatriz. Queremos contar el número de unos, pues desde esta estrella en esta región. Entonces, miremos el ejemplo que estábamos haciendo. Y pues, bueno, podemos, sí, hagámoslo primero. Entonces, R 2, 4, 1, 3, arriba, digamos de 1, 1. ¿Qué va a hacer? 0. O sea, ahí queremos mirar este pedazo. Y hagamos uno de pronto más interesante, hagamos R 2,3, arriba de 2,4. Ahí miramos este rectangulito. ¿Y qué es? 2. Y la idea, pues ya, espero que al menos vean un patrón, pero la idea es que esto lo podemos, esto determina una matriz. Entonces escribamos J voy a escribir como una matriz, y si lo escribimos como una matriz, entonces este va a ser R de 2, 4, 1, 3 hacia arriba, y entonces escribamos acá, en esta entrada, en cada una de las entradas, digamos esto es 1, 1, ¿cierto? Entonces acá quiero escribir R sub sigma de 1, 1, es que ya dijimos que es 0. ¿Y cuál otro supimos? Supimos que era el de 2, 4, y dijimos que ese era 2. Y si hacemos el resto me da una matriz. 1, 2 es 0, 3 es 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3 creo. Y esto es fácil. 1, 2, 3, 4. ¿Sí es claro? Y hay algo que pues a mí se me olvida, pero uno puede caracterizar totalmente el tipo de matrices que tiene que venir de una permutación. Es un ejercicio interesante. ¿Qué tiene que satisfacer esta matriz para que haya una permutación que dé esta matriz? Es una pregunta interesante. Listo. Entonces, un ejercicio que ustedes van a pensar en la tarde
dice el siguiente conjunto. El conjunto de T, bueno, perdón, no T subpunto. T subpunto, bandera, T subconjuntos de N. Tal es que los siguientes, sí. Acuérdense que esto significa el conjunto 1, 2, 3 hasta ahí. Entonces interceptamos ese conjunto con TJ, nos da R arriba sub sigma y J para todo y J en el menos. Entonces algo que pues lo pueden pues, será más claro. Pero ahora quiero definir algo que pues va a ser análogo, pues no análogo sino lo voy a cambiar, en vez de ser igual quiero escribir un mayor o igual. Entonces voy a definir, y esto sí, no sé, no es una definición muy común, pero lo voy a escribir. Entonces voy a escribir este conjunto que va a ser una X rara, pero después vamos a ver una X normal. Bueno, X sub sigma lo voy a definir como el conjunto de banderas de subconjuntos de N, tales que y intersectado con TJ, el tamaño de este subconjunto con TJ es mayor o igual que R sub sigma de I, J para todo I, J en N. Ahí en cuenta que en vez de escribir N cross N voy a escribir N cuadrado por demás. Entonces, pensemos un poquito en ese conjunto para esta permutación. Voy a reescribir esta carta, aunque debería escribirla acá. Entonces, es como un ejemplo. Entonces, note lo siguiente, que ¿qué quiere decir? Que T sub 1, 2, 3, 4, la identidad, es la permutación identidad, pertenece a este conjunto. Entonces, para ver que esto sí es cierto, escribamos R 1, 2, 3, 4, la matriz. Bueno, solo para practicar. 1, 2, 3, 4. Entonces, si escribimos la matriz de rangos, digamos, para esta, entonces vemos que esto es 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Y la comparamos con esta, que era la matriz de rangos de la permutación que estamos mirando acá. Y si comparamos, pues es un ejercicio largo, ¿cierto? Porque hay que mirar 16 números, pero sí se satisface esa propiedad.
cada uno de estos números es mayor, o pues no, en la entrada, si escogemos cualquier entrada, el número va a ser mayor o igual que el número. Entonces, el ejercicio, ustedes van a hacer es encontrar todas las, o pues sí, encontrar todas las banderas que están acá dentro. Este también pues lo van a hacer en la tarde. Y entonces, ¿preguntas de la combinatoria? ¿No? Ahora vamos a hablar de geometría. Vamos a empezar. Y va a tomar un tiempo, o sea, va a tomar un tiempo en el que, para que lleguemos a los análogos de estos objetos, pero vamos, pues ahí vamos a ir encontrando. Nos vamos a encontrar con esto en algunos momentos, pero vamos a empezar con la geometría y para eso tenemos que empezar bien atrás. Entonces, pues la idea de lo que vamos a hacer es organizar espacios lineales, como coleccionar todos los espacios lineales en un objeto, pero tenemos que ese objeto tenga geometría. Y el primer ejemplo donde eso pasa es el espacio proyectivo. Vamos a hablar de la línea. Entonces, vamos a definir P sub R sub 1, muchas notaciones, pero R es porque vamos a, o sea, va a haber líneas proyectivas, la línea proyectiva va a estar definida sobre los reales por ahora, entonces eso va a ser el conjunto de líneas en R2 que pasan por el origen. Entonces, pues, bueno, está la descripción, podemos hacer un dibujo, en este caso. R2. Y, pues, tenemos, no sé, toda esta línea es un ejemplo, esta línea es otro ejemplo, en rojo podemos dibujar una que no es un ejemplo. No pertenece a P1R, o sea, geométricamente tiene sentido. Pero la idea es, pues queremos parametrizarlos, tener una descripción mejor, porque pues tener que hacer un dibujo no es lo ideal. Entonces, ¿cómo podemos describir? Entonces notemos lo siguiente. Entonces si tenemos un punto en R2, una línea. Entonces, ¿cómo determino una línea? Cogemos, bueno, pues simplemente cogemos el punto en R2 y cogemos la línea que pasa por el punto y por el origen. Entonces, en cierta forma, estoy acá escribiendo un mapa que va de R2 en P1 sub R, que tomas el punto A, B y lo mandas a la línea
línea que pasa por A, B. Pero ahora, pues, hay varias preguntas, una definición que tiene sentido, pero, pues, uno siempre tiene que preguntarse varias cosas. Pues, uno, ¿este mapa sí está bien definido? Pues sí, línea por el origen que pasa por AB y 0, 0. Entonces, este mapa sí está bien definido, es una pregunta que vale la pena hacerse. Es 1 a 1, porque pues si fuera 1 a 1 sería chévere, porque en vez de tener que hablar de líneas, podemos hablar simplemente de puntos en R2, pues de pronto ciertas propiedades. Y sí, entonces pensemos en esas dos preguntas. Entonces, si el mapa está bien definido, ¿sí parece? 0, 0. 0, 0. Casi. Entonces, la respuesta es casi. Pero toca quitarle 0, 0. Muy importante, porque, pues, ¿cuál es la línea que pasa por 0, 0 y 0, 0? No cuadra. Y bueno, entonces ahora arreglemos este mapa. Entonces, mejor, lo que dijimos ahí es que es mejor quitar el origen. Y si es 1 a 1, no, ¿cierto? O sea, este punto, cualquier punto en esta línea me va a dar la misma línea, pues exceptuando el origen. Entonces, no. Pero, pues dado que no lo es, pues una pregunta natural es, porque esto es casi que logramos describir, pues no, ya logramos describir todos los puntos en P1R, pero hay repeticiones. Entonces, así como la vez pasada habíamos descrito todos los subconjuntos, pero había repeticiones porque no cuidamos el orden, a cada uno, pero lo arreglamos dividiendo por cada factorial. Acá, pues la pregunta es, ¿podemos arreglar el mapa? El mapa para que sea 1, 1. Entonces aquí, pues hay muchas formas de pensar en el espacio proyectivo, pero pues vamos a usar una que se concentra mucho en coordenadas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a describir una relación de equivalencia, es decir, vamos a decir, pues en vez de considerar todos los puntos, vamos a considerar ciertos. Y hay opciones, de hecho quiero hacer un pequeño paréntesis. Es un paréntesis porque esto es importante. Entonces el paréntesis es que, pues una forma en la que se hace es, digamos, escogemos un círculo de cualquier radio, pero escogemos un círculo y eso es mucho mejor, ¿cierto? Porque si en vez de considerar todos los puntos en el 2 menos 0, 0, consideramos todos los puntos en el círculo, está mucho mejor. O sea, en vez de tener todos estos puntos, ya eso nos limita un poco las opciones. Pero hay un problema, tenemos el mismo problema que dibujé ahí, y es que este punto y este punto determinan la misma línea. Entonces ahí es cuando la gente hace topología y pega. ¿Cierto? Dicen, vamos a identificar este punto con este punto, y entonces hacen dibujos y resulta que en este caso da el mismo círculo, pero yo no hago topología, entonces no lo puedo visualizar, pero es una forma de arreglar cuando hacen pues, topología. Y ya si no tiene líneas en R3 que pasan por el origen, se vuelve más complicado, pero es una forma de solucionar eso. Pero el problema de esto, desde mi punto de vista, es que no da buenas coordenadas para hacer álgebra. Entonces vamos a arreglar de otra manera. Entonces vamos a definir pues una relación de equivalencia que está basado en lo siguiente. Vamos a realmente caracterizar cuando
dos puntos, cuando dos coordenadas en R2 menos 0, 0 nos dan la misma línea. Entonces, notemos lo siguiente, que A, B y C, D, bueno, vamos a con A, en R2 menos 0 dan la misma línea. Línea por el origen. Sí y solo sí. Existe una constante distinta de 0, tal que, o sea, simplemente estoy diciendo que están en la misma línea, pero lo estoy describiendo algebraicamente, tal que A, B es igual a lambda C, lambda D. Es decir, eso geométricamente, es decir, están en la misma línea. Y usamos eso para definir una clase de equivalencia. Es decir, vamos a arreglar este mapa cogiendo un cociente, pero pues no importa, intuitivamente vamos a considerar este espacio, vamos a definir esto, que es un cociente, y esto lo que va a ser el conjunto de no, bueno, espera, creo que eso está desordenado. Me debería definir, voy a dejar eso ahí, pero debería definir qué es esto. Entonces, vamos a definir que A, B está relacionado a C, D, sí, solo sí, existe un lambda distinto de 0, tal que A, B es igual a lambda C, lambda D. Es decir, están en la misma línea. Y lo que este conjunto va a ser el conjunto de clases de equivalencia. Entonces vamos a denotar va a ser un poquito raro, pero A, B dado un punto en R2 menos 0, vamos a definir esta como una clase de equivalencia, es decir, es un conjunto de todos los C, Ds en R2 menos 0, básicamente todos los puntos en la línea. Es decir, esto simplemente es una forma de ponerle coordenadas a la línea. Voy a escribir eso de acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues es un poco, no sé, depende, pues puede ser un poco confuso, pero esto nos da oportunidades, pues nos da buenas cosas. Por ejemplo, podemos notar lo siguiente, que A, B, por ejemplo, es igual a 3A, 3B, ¿cierto? Porque nos darían la misma línea. Y entonces uno puede pensar en esto muchas veces como coordenadas. Y en esa forma, por ejemplo,
si A es distinto de 0, podemos decir que esta línea, o este punto del espacio proyectivo, es igual a esto. Y también o sea, cuando A es distinto de 0, podemos decir que es casi como tener R1. Entonces, esto es lo que nos permite arreglar. Ahora sí puedo definir qué es eso. Es el conjunto de estas clases de equivalencia, es decir, una parametrización de las líneas. Y bueno, entonces, y bueno, algo que vale, o sea, quiero decir algo que es importante. En verde. Espérate, me faltó una conclusión, ¿cierto? Y esto, cuando uno considera el mapa AP1R, que te manda esta clase de equivalencia a la línea, que pasa por el origen y A, B. Ahí ya ese mapa está perfecto. Es 1 a 1. Y nos da coordenadas, si uno lo piensa. O sea, esta es una manera de pensar el P1R que tiene coordenadas. Entonces, una de las cosas que uno aprende de este ejemplo del espacio proyectivo es que, bueno, pues uno llega muy lejos dándole un mapa de algún espacio que uno reconoce, de R2 o lo que sea, al espacio que uno quiere parametrizar. Y acuérdense, uno quería parametrizar líneas, no era nada, yo no quería inventarme este espacio, yo solamente quería pensar en líneas en R2, que suena bien simple. Pero para poderlo describir en términos de coordenadas, uno generalmente uno escoge algo escogimos R2, tuvimos que quitar algo porque no todo funcionaba, y después tuvimos que decir, bueno, pues ciertos puntos en R2 nos dan la misma línea, entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Y eso lo vamos a ver en otros ejemplos. No sé si hay preguntas. Entonces, quiero decir, bueno, pues entonces por ahora lo vamos a estar haciendo mucha álgebra lineal, pero detrás de todo va a haber, vamos a hablar de eso en algún momento, pero va a haber variedades, y cuando uno habla en variedades es mejor pensar en números complejos. Entonces, pues quiero decir simplemente que, pues intuitivamente piensen en espacios lineales en Rn, pero yo voy a escribir C a la n, porque me cuesta trabajo en escribir C a la n. ¿Y por qué? Porque acuérdense que cuando uno tiene, entonces vamos a usar ¿qué satisface C que no satisface R? ¿Se acuerdan? Es algebraicamente cerrado, es decir, escriben cualquier polinomio y le pueden encontrar todas las raíces, y eso, a pesar de que los números complejos son un poco esotéricos, hace que hacer geometría algebraica sea mucho más fácil. De hecho, hacer geometría algebraica sobre los reales es difícil, y hay mucha gente que piensa en eso. Podrían hacer un doctorado en eso, porque es difícil. No, difícil no quiere decir malo, pero vamos a pensar en ello, porque es algebraicamente cerrado. Pero si quieren, pero mucha de la intuición, pues los dos puntos de vista son útiles, y es bueno tener los dos presentes. Desde el punto de vista de geometría algebraica, este es útil,
y el otro puede ayudar, pero este es el que vamos a usar, porque nos ayuda simplemente a hablar de ceros de polinomios. En algún momento vamos a hablar de eso. Un comentario. El espacio proyectivo se puede ver como una unión de espacios afines. Sí. Y lo interesante es que eso tiene que ver con estas banderas, se puede hacer de varias formas distintas y esas banderas aparecen ahí chévere. O sea, tiene que ver con Listo. Entonces volvamos al Grassmanniano. Entonces, pues, claro, o sea, cada uno ya no puede hablar de este espacio vectorial usando R, pero hay algo natural, porque, pues, no sé, hay varias formas de describir espacios vectoriales, pero el que vamos a usar mucho acá es el siguiente, uno de pronto puede pensar en puntos o pues en espacios vectoriales como matrices. Entonces vamos a definir este conjunto y este va a ser el conjunto de matrices de n por k. De rango K. Entonces lo que estoy haciendo ahí es simplemente organizar. Pues podemos pensar en la correspondencia. Entonces esa flecha lo que está diciendo es que puedo representar los espacios vectoriales en términos de matrices, ¿cierto? Entonces lo que puedo hacer es bueno, pues es bueno aquí, vamos a decir una convención. Es un vector columna. Y entonces lo que podemos hacer es simplemente la correspondencia es que el span de B1 hasta B a la K, de B sub K, ahí, haciendo paréntesis, ¿no? Va a corresponder con la matriz B1, y esto quiere decir que estoy poniendo el primer vector en la primera columna. Entonces volvamos a pensar las preguntas que habíamos hecho antes. Y definámoslo más bien así, para que sea bien análogo a lo que hicimos con el espacio proyectivo. Tenemos varias preguntas. La primera es: ¿está bien definido? Y la segunda es si es inyectivo. Entonces en este caso, si está bien definido, si cogemos cualquier matriz acá y lo mandamos al span de las columnas, nos da un elemento del Grassmanniano. Pues antes teníamos el problema del 0, 0, pero aquí acá, si uno no es cuidadoso, la respuesta podría ser no. Pero acá fuimos muy cuidadosos y escogimos el rango K. Es decir, las columnas son linealmente independientes. Exacto. Entonces la respuesta acá es sí. Es bueno. Pero ahora, si es inyectivo o no. No, muy poquito. No. ¿Qué le puedo hacer a esta matriz para que me dé que me dé el mismo espacio vectorial? ¿Qué operaciones puedo hacerle a esto? Permutar las columnas. Las puedo permutar. Elemental. Exacto. Puedo hacer reducción gaussiana.
Pero en fin, con permutarlas, sumarlas, sumar un múltiplo de una que no sea cero a la otra, cosas así, y me va a dar el mismo espacio. O sea, esto es básicamente álgebra lineal, ¿cierto? Teorema fundamental de álgebra lineal nos dice qué le podemos hacer a esto para que nos dé el mismo espacio vectorial. Entonces, no. Así como antes, pues, entonces la pregunta que uno puede hacer es, ¿cómo arreglar esto? ¿Cómo arreglar el problema con el punto 2? Y pues acá se pueden imaginar que uno va a volver a tener un cociente y decir, bueno, pues dos matrices van a ser iguales, si uno las puede relacionar, en vez de tener una constante, uno va a tener una matriz invertible, pero pues no es. Y uno puede imaginarse que uno tiene un cociente, y eso es una forma en la que uno puede tener la correspondencia que es análoga a lo que hicimos con el espacio proyectivo. Y de hecho, cuando uno lee sobre variedades bandera, escribe cocientes, y eso, pues a veces cuando uno lee grassmannianos, uno lee como que está leyendo un cociente de matrices, y eso es lo que significa, que están arreglando el hecho de que esta correspondencia no es uno a uno. Pero, por ahora, pues no lo quiero escribir, o sea, se puede arreglar con un cociente de una forma análoga, pero quiero, en vez de concentrarme en hacer cocientes, que a veces son difíciles, hagamos álgebra lineal. Entonces, y debería arreglar eso, porque esto, pues, realmente es injusto poner la flecha a los dos lados, ¿cierto? Pero algo chévere es que todas las matrices nos dan una forma de pensar en puntos, así haya repeticiones. Ahí. Entonces, Entonces, y algo que quería decir es, listo, ahora sí, pues es un comentario, y es el grassmanniano. Pues, y vamos a ver más adelante una forma más transparente de pensar lo que les voy a decir. Pero el grassmanniano es el análogo en cierta forma a subconjuntos de tamaño, ¿no? Ahora les estoy pensando en forma geométrica. Y vamos a ver que realmente nos vamos a encontrar con matrices que van a tener que ver con subconjuntos. Entonces, creo que ya podemos. Entonces quiero decir que acá, pues a pesar, pues que a esto que, pues, pero no lo vamos a arreglar. Que no es muy importante por ahora. O sea, simplemente hay que acordarse. O sea, todos nos vamos a acordar que cuando uno escribe una matriz y uno dice, eso es un elemento del grassmanniano, pues es cierto. Pero uno se puede imaginar que hay más de uno. Entonces, ahora quiero pensar, hablemos de la variedad bandera. Entonces, una bandera en C a la N entonces lo que estamos haciendo ahorita es, en vez de coger conjuntos finitos como habíamos hecho antes, vamos a coger espacios vectoriales. Es una bandera en C a la N, es una secuencia de espacios vectoriales. Entonces,
Pues igual, ahora voy a escribirlo así. Antes era T punto, ahora es B punto. Y esto va a ser una secuencia donde BI es un subespacio vectorial de C a la N. Es así como antes el hecho de que teníamos una cadena estrictamente ascendiente nos limitaba tamaños. Acá, ¿qué podemos decir? ¿Qué puedo decir de este espacio vectorial? Dimensión 1, dimensión 2, dimensión 1, 2, etcétera. Y la variedad de banderas la variedad de bandera, ahí la voy a denotar, F sub n, es, y por ahora pues nos va a tomar un tiempo, porque va a ser variedad, algún día lo veremos, pero por espacio proyectivo va a reaparecer, vamos a hacer varias cosas, por ahora me tienen que creer que es una variedad, pero es un espacio, también es, ay de hecho se me olvida, ¿verdad? Pero esto va a ser el conjunto de simplemente de variedad de banderas en CRN. Entonces, pensemos en el análogo a lo que teníamos acá, que teníamos un mapa de matrices al grassmanniano. Acá vamos a tener, pues, acá uno puede pensar, no sé, de pronto uno se le puede ocurrir distintas formas de pensar, o sea, si uno quiere una bandera y usar matrices de alguna forma para escribir una bandera, ¿no? ¿Qué podría hacer? Pues una forma, o sea, una respuesta, no sé si lo estén pensando, de pronto, sí, de pronto no, pero una respuesta podría ser simplemente una lista de matrices, ¿cierto? Porque uno sabe que cada una de estas matrices tiene cada uno de estos espacios vectoriales tiene una matriz, uno podría tener una lista de matrices y ahí uno tendría que poner alguna condición de que B1 esté contenido en B, pues B y esté contenido en BI más 1. Y eso se puede hacer, pero lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces acá, en vez de usar varias matrices, solamente voy a usar una de n, de n por n. Y lo que vamos a hacer, la correspondencia es, dada una matriz m acá, pues, digamos, m va a ser igual a, digamos, los vectores columna que tiene. De 1 hasta Bn son linealmente independientes. Esta matriz la podemos mandar a la bandera tal que BI es igual a, ¿perdón? De los vectores columna hasta el paso I. Y ahora, o sea, en cierta forma, pues otra vez las mismas preguntas. Si está bien definido, pues desde que esto
O sea, digamos, nos tenemos que preocupar, vea la n si es todo sea la n, es decir, ¿esto es una base? Sí, ¿cierto? Porque es invertido. ¿Qué más nos tenemos que preocupar? Pues, bueno, la contenencia creo que está también clara. ¿Es 1 a 1? Probablemente no, ¿cierto? O sea, si ni siquiera este era 1 a 1 no va a pasar. Pero algo nuevo que nos tenemos que preguntar acá, si es sobreyectivo, ¿cierto? Porque esto es un poco especial. O sea, todas las banderas aparecen de esta forma, ¿o no? Entonces, y de hecho, eso se me acaba de ocurrir ahorita, entonces no sé. ¿Sí? Tenemos que pensarlo. Pues no, la respuesta es sí, pero no es claro, ¿cierto? Pues para mí no lo es, de pronto, pues para alguien lo es. Sí, nos puede explicar. Si no, pues lo tenemos que pensar, pero no es claro, no es claro. Entonces, pero pues la respuesta es sí, pero ¿por qué? Entonces, pues simplemente quiero hacer un ejemplo y para terminar con el ejemplo. Y ahí uno empieza a ver que realmente usted está, o sea, les estoy diciendo, sí es sobrellectivo. Y esto es una forma muy agradable de escribirlo porque es mucho más compacto. Pero escribamos un ejemplo rápido. ¿Cierto? Entonces esta matriz, bueno, ejercicio es invertible. No lo voy a revisar. Y si no lo es, estamos en problemas. Pero y esta matriz simplemente lo mandamos a la bandera. El span de E2 más 2 E3. O es igual a 0, 1, 2. Que está contenido en el span de E2 más 2E3, 13E1 más E2 más E3. Este está contenido en C a la 3. Entonces, en términos de que escribir todo esto en vez de eso, al menos es una forma buena de escribir. Pero le vamos a sacar mucho provecho a esta notación. Y pues sí, escogí una base para escribir, o sea, estos son vectores columna. Listo, tenemos ahí. No sé si tienen